Sean todos bienvenidos. En este video presentaremos el método etnográfico, una estrategia fundamental dentro de la investigación cualitativa. Iniciamos. República Bolivariana de Venezuela, Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Extensión Académica San Cristóbal, Doctorado en Ciencias de la Educación. Participantes: Sandra Estrada, Melissa Portilla, Lady Mabel Jojoa, Angie Caterine Rivera, Javier Jojoa, Sandra Lorena Insuasti. Método etnográfico de la investigación. Concepto del método etnográfico. El método etnográfico es una estrategia de investigación cualitativa que busca describir, interpretar y comprender las prácticas, creencias, comportamientos y significados de un grupo social desde su propio contexto y cultura. Su característica principal es la inmersión del investigador en el entorno natural de la comunidad estudiada, utilizando técnicas como la observación participante, entrevistas abiertas y registro del campo. En otras palabras, la etnografía intenta ver el mundo desde adentro, desde la perspectiva de las personas que forman parte de ese grupo. Origen del método etnográfico. El método etnográfico tiene sus raíces en la antropología social de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Surge especialmente con los trabajos que realiza Bronisław Malinowski, considerado el fundador de la etnografía moderna, quien propuso que el investigador debía vivir dentro de la comunidad para comprenderla de manera directa. Más tarde, autores como Franz Boas, Margaret Mead y Clifford Geertz fortalecieron este enfoque, incorporando conceptos como relativismo cultural, descripción densa y la importancia del significado simbólico. Desde entonces, la etnografía se ha extendido a campos como la educación, la sociología y la comunicación, convirtiéndose en un método fundamental para estudiar contextos reales y cotidianos. Continuando con el método etnográfico de la investigación, pasamos a explicar lo que son las características principales del método. Tenemos en primer lugar el carácter holista, es decir, se describe los fenómenos de manera global en sus contextos naturales, aceptando el escenario complejo en el que se encuentra y la totalidad de sus elementos básicos. Hay una inmersión prolongada, es decir, el investigador pasa un tiempo considerable en la comunidad estudiada para comprender mejor cuáles son sus dinámicas y sus prácticas cotidianas. Tiene una condición naturista, es decir, estudia a las personas en su hábitat natural. Observa, escucha, habla, anota las historias de vida y se evita las formas controladas. La vía utilizada es la inductiva, es decir, se apoya en evidencias para sus concepciones y teorías y en la empatía y habilidad general del investigador para poder estudiar otras culturas. Tenemos también que tiene un carácter fenomenológico, es decir, los significados se estudian desde el punto de vista de los agentes sociales y de los informantes claves. Los datos son contextualizados, es decir, las observaciones se sitúan dentro de una perspectiva mucho más amplia. Libres de juicio de valor, es decir, se evita emitir juicios de valor sobre las observaciones que realiza el investigador. Finalmente tenemos que tiene un carácter reflexivo, es decir, como el investigador forma parte del mundo que estudia y es afectado, tiene mucha influencia sobre él. La influencia mutua y dinámica del investigador y el campo de investigación sobre cada uno es referida como un proceso de tipo reflexivo.
Continuando con el proceso investigativo del método etnográfico, nos encontramos con la selección del diseño. Esta, como es la primera fase del proceso investigativo, se debe considerar como fundamental para estudiar y establecer los objetivos de la investigación. Por eso es fundamental formular las preguntas, establecer los objetivos, además de tener visiones claras sobre la investigación, puesto que según León y Montero, esta es la fase inicial para cristalizar el proyecto de investigación etnográfica educativa. En cuanto a la determinación de técnicas de este método investigativo, entre las principales se encuentra la recolección de datos, y esto se hace a través de participantes como no participantes. Las entrevistas pueden ser estructuradas, informales o de profundidad, pero todas también requieren un análisis documental. Estas técnicas deben ser descritas brevemente dentro del proyecto de investigación y seleccionadas de acuerdo a las características minimalistas y flexibles del estudio etnográfico. En cuanto a la observación del participante, esta es una técnica por excelencia de la etnografía educativa. A través de esta técnica, el investigador se sumerge en la vida cotidiana del aula, participando de manera activa durante todo el proceso. Además de que brinda al investigador la oportunidad de captar los significados que dan los sujetos de estudio en cuanto a su comportamiento. Esta inmersión genera relaciones de confianza esenciales para la investigación. En cuanto a la entrevista etnográfica, esta es fundamental puesto que los estudios etnográficos educativos tejen un diálogo que proporciona el discurso entre los sujetos de estudio y el investigador. Además, se corrobora que para la observación no solamente es necesario examinar y preguntar, sino también apoyarse en las entrevistas que le permitan conocer consideraciones propias y particulares de todo tipo de participantes. Recordemos que las entrevistas pueden ser estructurales o informales, y además estas pueden utilizarse de acuerdo a las necesidades del objeto de estudio como tal. En cuanto al acceso de campo y la selección de los informantes, esto se refiere al escenario educativo donde se comprende las personas y las interacciones con los otros elementos presentes. El investigador seleccionará de forma intencionada un escenario debiendo de esta selección concordante con el objeto y el propósito de la investigación. Una vez seleccionado, se debe trazar una estrategia para todo el ingreso de la información. Esta selección de informantes implica generar vínculos de confianza entre el investigador y los participantes. En esto, Taylor y Bodgan proponen estrategias para crear vínculos para adecuarse dentro de las rutinas de estudio de los participantes y del investigador. En cuanto a la recolección de datos, ese es un proceso de observación que debe hacerse selectivamente de acuerdo a las categorías sociales y teóricamente previas y establecidas. Los registros durante esta información o de esta fase comprenden fuentes escritas, descriptivas, narrativas, complementadas también con registros fotográficos o fílmicos, además de los documentos presenciales. Las notas de campo cobran particular relevancia, ya que en ellas se registran no solamente las observaciones de campo como tal, sino también las impresiones de las personas que están inmersas en la investigación. La observación debe realizarse a mínimo detalle, identificando las relaciones entre todos los sujetos. Y además es necesario reflexionar continuamente sobre los posibles significados de los datos para afinar el proceso interpretativo. En cuanto al procesamiento de la información, este debe ser permanente y en todo proceso. Esta es una característica fundamental del método etnográfico, ya que por tratarse de aspectos interactivos e independientes, el etnógrafo, paralelamente a la observación, debe efectuar la interpretación y situación que enriquece a la teoría de investigación. En esto, el investigador enfatiza la generalización individual de categorías que le permiten clasificar los datos recolectados en función a las unidades temáticas o contenidos comunes. En cuanto a la triangulación de los datos, este es un aspecto fundamental para la validación de la investigación etnográfica. Esta técnica consiste en combinar diferentes fuentes de recolección de información de la observación a través de entrevistas, análisis documental, para contrastar las perspectivas de diversos participantes. Recordemos que la triangulación fortalece la credibilidad de los hallazgos al verificar que la información obtenida por diferentes medios converge hacia las mismas conclusiones.
continuamos con las técnicas de recolección de información del método etnográfico. Estas técnicas están dirigidas a entender la cultura y las perspectivas de las personas que forman parte de la investigación. Como primera técnica tenemos la observación participante, donde el investigador convive y participa en las actividades de la comunidad para lograr obtener información. También está la observación no participante, que consiste en observar pero de forma externa, es decir, el investigador observa pero sin involucrarse. Igualmente se usan las entrevistas en profundidad, que son conversaciones abiertas para explorar significados y experiencias, y entrevistas semiestructuradas, que siguen una guía de preguntas abiertas pero permiten profundizar en nuevas ideas. Otra de las técnicas son los grupos focales. Estos se desarrollan a través de un debate en grupo y se aplica a un número determinado de personas para trabajar con los conceptos, las experiencias, las emociones, las creencias o los temas que interesan en el planteamiento de la investigación. Continuamos con las historias de vida, que son relatos personales que permiten comprender los procesos culturales de la comunidad. Seguimos con el diario o con las notas de campo. Aquí el investigador hace un registro de las reflexiones y de las interpretaciones de la información obtenida. Y por último está la revisión documental y de artefactos culturales. Aquí se hace una revisión de fotos, objetos, rituales u otros elementos culturales que representan una fuente muy valiosa de información y que nos permiten comprender mejor el fenómeno que estamos investigando. Después de conocer las técnicas de recolección de información, pasamos al procesamiento de esa información. Esto consiste en darle sentido a todo lo recogido en el trabajo de campo. Primero se organizan las notas, las entrevistas, las fotos y las observaciones para tener claro el material con el que vamos a disponer. Luego se codifica, es decir, se marcan las ideas o las situaciones importantes, y esos códigos se agrupan en categorías para identificar patrones. Con esas categorías se pasa al análisis, donde se interpreta qué significan las prácticas, cómo se relacionan y qué revelan sobre la cultura del grupo. Después se triangula la información comparándola con distintas fuentes para asegurar que las conclusiones sean sólidas. Y finalmente pasamos a la elaboración del informe, donde se explica de manera clara lo aprendido sobre la comunidad. El método etnográfico y su rigor científico. Una exploración profunda de cómo la etnografía combina observación sistemática, inmersión cultural y reflexión crítica para profundizar conocimiento científico válido y contextualizado sobre la vida social humana. ¿Qué es el método etnográfico? Es una forma de investigación cualitativa centrada en la observación, en la descripción detallada e interpretación profunda de la vida cotidiana de grupos humanos en su contexto natural y auténtico. Se utiliza estas técnicas como la observación participante y entrevistas cara a cara para captar tanto la objetividad de las prácticas sociales como la subjetividad de los significados culturales. Principios que garantizan su rigor científico. Sistematicidad. Aplicación en el paciente. Una aplicación metódica y ordenada de reglas y procedimientos claros que estructuran la investigación, como lo dice Malinowski, 1922. Cada paso del proceso sigue protocolos establecidos. Transparencia. Documentación exhaustiva y detallada del proceso de investigación, de decisiones metódicas y hallazgos para permitir replicabilidad, evaluación crítica y validación externa. Creatividad y reflexión. El investigador conecta conscientemente experiencia personal y conocimiento teórico, reflexionando críticamente sobre su propio rol, perspectiva y el contexto para identificar y evitar sesgos o conclusiones erróneas. Referencia empírica. Trabajo de campo prolongado e intensivo que asegura inmersión profunda, observación sostenida y comprensión auténtica del fenómeno estudiado en su ambiente natural. Y la conclusión de la etnografía, más que descripción, la etnografía supera ampliamente la idea de
ser solo una descripción anecdótica o narrativa casual. Es un proceso riguroso que combina técnicas múltiples de recolección de datos con reflexión crítica continua, revelando complejidad. Su valor científico radica en revelar complejidad cultural y social, con profundidad analítica, validez, metodología y sensibilidad contextual que otros enfoques no logran capturar. Conocimiento esencial. Es fundamental para comprender fenómenos sociales complejos que otros métodos cualitativos no captan, aportando conocimiento relevante y validación y contextualización sobre la experiencia humana. Para finalizar, concluimos que el método etnográfico reviste una gran importancia dentro del proceso de investigación. ¿Por qué? Primero porque crea una imagen realista y fiel del grupo estudiado. Esto significa que no se limita simplemente a datos superficiales, sino que captura la complejidad de la vida cotidiana de manera contextualizada. También este método contribuye a la comprensión de realidades actuales en grupos sociales, étnicos o simplemente circunstanciales. ¿Por qué? Porque permite acceder a experiencias, a dinámicas sociales, tensiones, transformaciones y formas de adaptación que no siempre son visibles para otros métodos más estructurados o para métodos cuantitativos. Es un proceso dirigido hacia el descubrimiento de muchas historias, relatos idiosincrásicos contados por personas reales de forma natural. Este enfoque trata de presentar las realidades con un lenguaje lo más natural posible y que representen de la manera más fiel al fenómeno humano. Es también importante porque contribuye al diseño de políticas, programas y prácticas contextualizadas. ¿Por qué? Porque crea intervenciones acordes a la cultura local, porque algo que es importantísimo en nuestro medio educativo, que es diseñar programas educativos que sean más pertinentes y mejorar la toma de decisiones basadas en la investigación o en la evidencia cualitativa. Esta capacidad de interpretar la complejidad humana con esa autenticidad y con ese detalle convierte al método etnográfico en un método fundamental para producir conocimiento de manera válida, pertinente y útil. Muchas gracias.